Ya. Bueno, miren, antes de hablar de un proyecto de investigación, sí, cualquiera sea fuera el tema del que vamos a hablar, lo primero que se tiene que hablar cuando hablamos de un proyecto de investigación o todo proyecto que tenga que ver con investigación o innovación o proyecto productivo tiene que ver con lo que es la ciencia. ¿Ya? Definiendo un poco la ciencia, el segundo párrafo lo define mejor como una agrupación de conocimientos que nosotros tenemos que tener ordenados y que tienen como fundamental base el desarrollo del ser humano. Se hace proyectos de investigación, entre comillas, voy a decir esto bien claro, para que el ser humano desarrolle más en algunos conocimientos. Antiguamente, pues, hacer o hablar de ciencia era hablar de gente especialista, gente demasiado inteligente, que lo único que tenía que hacer es filosofar, y la filosofía lo conllevaba a él a plantear un problema de acuerdo a una realidad problemática, y ese problema le planteaba una hipótesis, y a esa hipótesis le planteaba un proyecto, y ese proyecto conllevaba a solucionar ese problema. Esa es la secuencia, y la ciencia es la que nos da todo ese conocimiento que nosotros deberíamos de tener para que, gracias a ese conocimiento, nosotros mejoremos el desarrollo humano en la actualidad. ¿Ya? Ahí tenemos un gráfico que habla de la ciencia unida con la tecnología. Ahora, en la actualidad, ya lo unimos con la tecnología, y eso nos va a dar pues a nosotros el desarrollo de los seres humanos, o el desarrollo humano en el avance de las diferentes áreas del conocimiento humano. ¿Ya? Vamos a... Les decía que para ello de la ciencia nos plantea a nosotros diferentes formas o diferentes secuencias. A esa secuencia se le ha conocido como el método científico, que no es otra cosa que la parte fundamental que nosotros tenemos que tener como guía para poder obtener un nuevo conocimiento. ¿Ya? Y tiene una serie de pasos, ¿no? Una serie de pasos, una serie de secuencias, nos da la forma como tenemos que investigar, cómo tendremos que evaluar, cómo tenemos que pensar, y el propósito solamente es uno, ¿no? Averiguar que todas las conexiones que nosotros hagamos con respecto a ese nuevo descubrimiento nos permita mejorar la calidad del desarrollo humano que se tiene en ese momento en el que nosotros hablamos. ¿Recuerdan a ese día antes de ayer que estaba hablando del proyecto que llevamos a Lima? Pasó por una fase de estas, aunque de manera empírica para los jóvenes, para jóvenes como ustedes, de manera empírica digo esto porque a veces no es culpa del estudiante, sí, no es culpa del estudiante, muchas veces no es culpa del estudiante que no se tenga el conocimiento claro de lo que significa cada tema. Entonces decía que llevamos esto a Lima para los estudiantes de manera empírica. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos mejorar una realidad. Porque acá en Jaén, yo no soy jaeno, pero acá en Jaén he visto mucha problemática que hay con esta enfermedad del dengue. Y viendo eso no sabía, no tenía idea ni cómo se llamaba el zancudo. Hicimos incluso un video donde en algún centro de salud con algunas amigas que tengo por ahí me facilitaron un disfraz de un zancudo. Sí, y todo eso nos ayudó a nosotros a poder conocer, porque para hacer un proyecto lo primero que hay que hacer, jóvenes, es conocer, ¿no? Y ese conocimiento nos va a permitir generar nuevo conocimiento, y esa fue la idea. Una vez que conocimos nosotros cómo era el zancudo, en qué estatus de vida vive, entonces, o cuál es el clima con el que vive, cuál es la temperatura con el que vive, se nos ocurrió por ahí, de acuerdo al conocimiento que teníamos, plantear por qué no un sensor que averigüe en la casa cuánto de humedad y cuánto de temperatura hay, y hacer un paralelo y relacionarlo de manera paralela con lo que viene sucediendo en Jaén por el exceso de calor y por la humedad que a veces existe en las casas. Entonces, eso unido
y bajo la premisa de los aspectos técnicos que se debe de utilizar en esas cajitas de fumigación que cuando llegan a casa fumigan. Todo eso se mezcló y se sacó el proyecto de esa manera. Por eso es que vuelvo a repetir, el conocimiento cuando nosotros aplicamos el método científico es muy importante. Incluso cuando vamos a hacer nuestro proyecto de desarrollo de software, también es muy importante. Porque si yo soy especialista en tecnología de información o si yo soy un técnico en computación y pues voy a hacer un sistema de médico, voy a decir esto como hablamos a veces cuando somos jóvenes, que no sé ni michi de medicina, pero sin embargo puedo hacer un sistema médico. ¿Por qué? Porque el conocimiento me lo dan los especialistas y los que están inmersos en esa área del conocimiento humano, en este caso de la medicina, ¿no? Entonces, el método científico, como vemos ahí, primero procura la generación de nuevo conocimiento. E incluso me va a permitir a mí verificar dicho conocimiento para que esas dos funciones que son bien importantes en el método científico caminen de la mano. Yo no puedo generar un nuevo conocimiento primeramente si no tengo el conocimiento ahora. Sí, eso es lo que se tiene que tener en cuenta cuando hablamos del método científico y hay una definición que dice que el método científico viene a ser un procedimiento o un modo que se utiliza en la ciencia para lograr un nuevo conocimiento. ¿Ya? Y que obedece a cómo investigamos, a cómo pensamos y sobre todo a descubrir el funcionamiento del mundo, o sea, conocer el conocimiento y tratar de penetrar en esas conexiones que existen para que nosotros podamos plantear un nuevo conocimiento. Imagínense la ley de la gravedad que se hizo ley hace muchos años. Apareció simplemente, según el cuento que nos han contado en el colegio, apareció simplemente por una cuestión de haber sido observador Isaac Newton, de ver cómo caía una manzana, ¿no? Y eso ayudó mucho a que la teoría que él observó la convirtieran en ley más adelante. Bueno, continuamos. Perdón, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, creo que esto está claro. Seguimos entonces. Miren, es muy diferente hablar de los procesos relacionados con la ciencia y con la tecnología, aunque deberían de caminar de la mano. En algunos casos los hacemos caminar de la mano, en algunos no. Todavía existe esa resistencia en los profesionales antiguos de pensar que el conocimiento o el método científico camina muy aparte del método tecnológico. Y los profesionales que somos un poco más de la nueva era, digamos así, que no tenemos problemas en ir aprendiendo cada vez que aparezca un nuevo conocimiento o de no ir rompiendo esos paradigmas que muchos de nosotros los formamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto que voy a plantear ahorita es una discusión bastante grande ahora. No sabemos cómo será dentro de 50 años, si avanzará, mejorará o empeorará, ¿no? Yo, por ejemplo, les comento algo. Antiguamente era una aberración, digo aberración. ¿Por qué? Porque eso dependiendo del ser humano. Antiguamente era una aberración ver a dos personas del mismo sexo besarse, por ejemplo, ¿no? Con el transcurrir de los años lo han puesto en la televisión. Ahora con mucha pena, digo yo con mucha pena, veo que eso lo hacen casi común. Hay incluso, bueno, cuando yo tenía la edad que tienen ustedes, 20 años, ya habían discotecas de ambiente que se llaman, acá en Jaén, no sé si hay, y se va haciendo una costumbre para el ser humano ver lo que eso es normal, ¿no? Que todavía hablamos del respeto, pero si tú le dices eso
a una persona que es de una época anterior a nosotros, estamos hablando a los padres míos, por ejemplo, o a mis abuelos míos, eso era una aberración antes. Entonces, todas esas cosas tienen que ver mucho con los procesos que nosotros vayamos mirando en la ciencia. ¿Por qué? Porque para mirar la ciencia nosotros tenemos que primero ver y tratar de comprender y explicar esa realidad que les estoy dando. En ese caso particular hay que saber por qué, o hay que tratar de entender por qué viene el cambio, qué originó el cambio. Antiguamente nadie decía, por ejemplo, jóvenes y, por ejemplo, no, antiguamente nadie decía, por ejemplo, la presidenta, solo decían la señora tal es el presidente de la república tal. Ahora le ponen el diminutivo y yo he escuchado y he visto esto, porque eso estoy tratando de explicar la realidad, no estoy metiéndome a pelear por eso, sino que el investigador lo que tiene que hacer es tratar de comprender porque hay personas que intentan cambiar incluso el lenguaje de la forma como se habla y porque hay personas que están tan arraigadas en defender ese lenguaje. Los cambios son buenos cuando hay incomprensión o cuando hay comprensión y sobre todo cuando se puede demostrar científicamente que eso existe. Para la ley del hombre, lamentablemente, hay la ciencia. Muchos que ostentan también religiones evangélicas, etcétera, etcétera. Si nos metemos al campo religioso, esto es otra cosa. Hay gente religiosa que no cree en la ciencia, pero sí cree en la tecnología. El problema es que no tienen idea de que la tecnología ha sido obtenida a través de la ciencia. Todo eso es un conocimiento y un mundo que cada uno de nosotros tenemos que ir aprendiendo. Porque como la ciencia lo que busca es comprender y explicar una realidad, la tecnología desea saber cómo yo tengo que actuar para proveer soluciones prácticas en relación a cualquier tema que yo ponga a discusión. Si yo pusiera, por ejemplo, un tema de discusión, el primero que les planteé, por ejemplo, de por qué existe, antes era una aberración ver a dos personas del mismo sexo, peor todavía, no es tanta aberración, miren ahora, no es tanta aberración ver a dos chicas besándose, pero es bastante aberrante ver a dos varones besándose en la calle. Imagínense la secuencia y al final es la misma cosa. Todo eso es la comprensión que lo hace la ciencia. Y la tecnología lo que busca es ver por qué y cómo se pueden proveer soluciones prácticas. ¿Ya? Ahí abajo hay una definición de lo que significa investigación científica e investigación tecnológica y habla de que la investigación científica está orientada a algunos procesos naturales y sus leyes como la biología, la física, la química, la matemática, para descubrir cómo se llevan a cabo cada uno de los procesos que nosotros vamos a investigar. Mientras que la investigación tecnológica siempre se orienta a buscar nuevas aplicaciones a leyes naturales. En el primer caso, a ver, quiero opiniones. En el primer caso, ¿cuál creen que debería de aplicarse? ¿La investigación científica o la investigación tecnológica? Estoy hablando de esa aberración que existía antes y que ahora existe, pero en menos proporción que antes. ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Conversemos, por favor. ¿Cuál de las dos investigaciones creen que se debe de aplicar? Jóvenes, no me hagan sentir mal, que jóvenes, por favor. Bueno, creo que debe ser la investigación tecnológica para que puedan buscar nuevas aplicaciones en estas leyes naturales. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Qué tienen miedo a hablar o solo uno nomás conversa? ¿El resto? ¿O las dos? ¿Qué opinan? Ingeniero, yo creo que sería las dos. La ciencia para ver cómo es la realidad
y la tecnología para saber cómo podemos dar posibles soluciones. A ver, les comento esto. Realmente es las dos, es cierto. Realmente las dos. La investigación científica busca saber qué le está pasando al hombre biológicamente para hacer eso. ¿Qué está pasando en su cerebro? ¿Qué está pasando en su cuerpo mismo? En su forma de razonar. Eso es la investigación científica. Comienzan a verificar cuál es el motivo por enfermedad. No lo están haciendo ahora muy, digámoslo así, muy exacto, porque primero tienen que esperar que mueran gran cantidad de personas de ese tipo de características. Para evaluar un cerebro, ¿no? Para evaluar un cerebro de esas condiciones y evaluar un cerebro común y normal, digámoslo así, ¿no? Y la investigación tecnológica es buscar cuáles son esas características o cuáles son esas aplicaciones y aplicarlas a esas leyes naturales. Antes, por ejemplo, no podíamos leer una huella digital. Todo lo hacíamos en papel, cuando hacíamos, perdón, nuestra huella dactilar. Ahora ya podemos hacerlo incluso en un celular. ¿Para qué se usa la tecnología? Más adelante, yo me imagino, esto es inteligencia artificial, lo que voy a hablar, porque son conocimientos que están puestos ahí, que se soñó hace más de 10 años o 20 años, para ser más exactos. Les digo esto porque hace más de 15 años escuché hablar de que en algún momento el hombre solamente con poner su huella digital y que ya iba a estar en la red, podíamos saber muchas cosas sobre esa persona, sus orientaciones sexuales, sus gustos personales, sus cuentas bancarias, su dirección electrónica, su correo, su correo corporativo, su dirección de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora existe, pero en poco nivel. Yo puedo hacer clic, por ejemplo, en mi teléfono celular, poner mi huella digital y hacer una transferencia bancaria a otra persona. ¿Por qué? Porque la tecnología ha logrado mezclarse con la ciencia tanto para poder comprender la realidad y poder aplicarlo. Igual va a suceder. Les decía el caso, ¿por qué? Porque así como están detectándome con mi huella digital o con mi huella dactilar quién soy, también me pueden dar el resultado de qué características emocionales tengo. Se comienzan a estudiar el ADN, comienzan a investigar más a profundidad el conocimiento científico que relacionando con el conocimiento tecnológico o con la investigación tecnológica, nos da resultados especiales. Estuve en una conferencia hace menos de un mes, o hace más de un mes creo es, alguien estuvo hablando en esa conferencia y nos decía que todo se va a manejar con inteligencia artificial. ¿Qué significa? Que ya vamos a empezar a hablar la ciudad inteligente de Jaén, la ciudad inteligente de Chirino, la ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque la palabra inteligente van a relacionarla con la tecnología. ¿Sí? Por eso se llama inteligencia artificial, porque todas las ciudades van a estar. Tú vas a llegar entrando a ciudad y ya a Jaén y ya van a saber que Jorge Castillo está ingresando o está llegando a Jaén en los servidores inteligentes que tendrán que conectarse acá en Jaén o en las diferentes ciudades. Eso está estudiándose, eso ya se está implementando, se está tratando de hacer. ¿Ya? Por eso es que en algún momento los teléfonos celulares no tenían chips cuando aparecieron. ¿Por qué? Porque no interesaba, simplemente lo que le interesaba a la sociedad era estar comunicados unos con otros. Pero ahora ya eso no interesa. Ya ahora interesa saber quién se está comunicando y dónde está y con quién está hablando. Por eso han puesto el chip. Y todavía cometemos el error de estar cambiando de chip a cada rato. Por eso es que las empresas telefónicas están anulando los chips, porque quieren hacer que los seres humanos se acostumbren a tener un solo chip.
El chip del número de celular debería ser como el teléfono, como el DNI de una persona. Debe de ser único una vez que cumplas una determinada cantidad de años. Eso es lo que se está tratando de buscar. Eso es lo que tienen que saber. ¿Para qué? Con tu número de teléfono ya saben dónde ubicarte, incluso relacionar de acuerdo a la dirección de tu DNI, quiénes pueden estar viviendo contigo de acuerdo al número de teléfono o al número de tu DNI. Por eso es que la intención es hacerlo único el número de teléfono. Todas esas cosas son parte de la ciencia y la tecnología. ¿Ya? A ver, sigamos. Aquí están los procesos de la ciencia y la tecnología ya descritos. Miren lo que hace la ciencia. Observa, conoce, verifica, explica y hace una predicción de lo que pueda pasar. Observa y conoce por la realidad que hace. Verifica si lo que observó y lo que adquirió como conocimiento es real. Luego, la adquisición de conocimiento se demuestra explicando lo que observaste, lo que lograste conocer y lo que lograste verificar. Y por último, puedes tener con todo ese conocimiento que has adquirido en la ciencia, puedes predecir lo que pueda suceder. Esa predicción se va a convertir en el problema que se tiene. Luego ese problema se tiene que escribir, obviamente se tiene que redactar, se tiene que hacer el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 3, y una vez que tenemos ahí la definición o determinamos el problema y lo documentamos, ya tenemos nosotros la definición del problema. Luego luego diseñamos. ¿Qué significa diseñar? ¿Por qué se ha puesto diseñar ahí? Porque la hipótesis es el diseño de lo que yo creo que pueda suceder. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tenga problemas, voy a meterlo en nuestra carrera ahora, ¿ya? Supongamos que yo tenga problemas de poder encontrar una información rápida porque la tengo en papel. Entonces yo voy a diseñar y voy a implementar un sistema que me permita solucionar ese problema. ¿Por qué? Porque cuando yo escriba la fecha, me va a dar todo lo que se generó en tal fecha. O cuando yo escriba el problema, me van a dar todos los problemas que existieron bajo ese mismo rubro que yo estoy digitando. Entonces, de eso se trata, de que la tecnología ayude a reducir, en este caso, los costos. Y bueno, ya la evaluación y la comunicación es parte, obviamente, del proceso de la tecnología que permite terminar el diseño de lo que yo les dije, ¿no? Por ejemplo, en este caso de ese sistema, donde implemento cuando yo cojo, me pongo a programar y donde evalúo, por ejemplo, evalúo cuando me siento con el cliente o con el usuario y le pregunto, mira, esto se ha hecho. Entonces, como esto se ha hecho, mi pregunta es, ¿te parece bien? ¿Te parece bien? Se llega a una coordinación con respecto a los colores, con respecto a los diferentes gustos que tenga el cliente. Por eso ahora está de moda esto que dice el cliente siempre tiene la razón, porque eso significa evaluar. Y la parte de comunicación en ese proyecto que les mencioné de hacer un sistema para que mejore el encontrar un documento X, eso en la comunicación es que eso dependiendo de los que usan el sistema lo van a recomendar para que se pueda seguir implementando. Esos son los dos procesos de la ciencia y la tecnología que existen. Quiere decir, miren jóvenes, que cuando nosotros vamos a hacer un proceso o un sistema tecnológico o un proyecto de innovación tecnológica, tenemos que aplicar la ciencia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo está tan claro? Bueno, supongo que sí, o supongo que no. Bueno, voy a suponer que sí. Ahora, ahí hablamos ya un poco de las definiciones de la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Ya miren, la tecnología la definimos arriba como
A ver, ratito, sí. La tecnología la definimos arriba como un producto de la metodología científica y que ha surgido como consecuencia de una necesidad de soñar sobre temas prácticos del mundo. Cuando hablamos de los problemas prácticos, hablamos de los sistemas, hablamos de cualquier cosa que tenga que ver. Por ejemplo, los lentes que se han creado para poder mejorar la visión del ser humano, ¿no? Hay tecnología ahí que se ha utilizado. Pero todo se ha logrado. Oye, ¿por qué los señores jóvenes de 40 años o más de 45 años o de 40 años a más deben de usar lentes? ¿No? Entonces se ha hecho un proceso de investigación científica y luego la investigación tecnológica ha dicho, mira, encontraste este problema, yo te planteo que produzcas unos lentes con medidas incluso dependiendo del desgaste visual de cada ser humano. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Jóvenes, consulten, ¿ah? No me dejen pasar por la... Jóvenes, ¿están ahí? Sí, ¿no? A ver, respire alguien, por favor, para saber que están ahí. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Sí, porque pareciera que no estuvieran ahí, se lo juro. Yo estoy hablando solo. No me gusta hablarle a una... Eso es lo malo de esto. De uno siente que le está hablando a una computadora. ¿No? Ahí la iteración, hombre, 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 ¿no? Bueno, seguimos. A ver, vamos a preguntarle a alguien, ¿qué entienden en ese gráfico? A ver. Ahora sí voy a preguntar mejor. Vamos a sacar aquí la lista de participantes a un costadito. A ver. Vamos a ver. A ver, un voluntario primeramente que quiera decirme qué es lo que entiende de ese cuadro. Sin temor a equivocarse, no se preocupe. Decía un profesor y dicen los grandes teólogos, o los grandes, perdón, científicos y filósofos, dicen que hay que saber equivocarse. Eso es muy interesante, ¿eh? Cuando lo leía a Sigmund Freud, por ejemplo, un gran psicólogo, decía, eso es muy importante, saber equivocarse y sobre todo saber cuándo equivocarse. Ustedes no se pueden equivocar cuando son profesionales, ustedes tienen que equivocarse ahora, cuando están aprendiendo, cuando están en el proceso de aprendizaje. Pero cuando ya son profesionales ya es un poquito más vergonzoso equivocarse. Porque si alguien te dice que 5 más 5 es 8, o que 5 más 5 es 29 o 25, nos podríamos poner a decir ese que dónde habrá estudiado, cómo lo dice, ¿no? O que 1 más 1 es 10. ¿No? Entonces, esas cosas son las que nos permiten a nosotros poder discernir alguna teoría. Entonces, me interesaría saber si hay un voluntario que le gustaría opinar con respecto a qué opina de ese gráfico, a secciones de la palabra tecnología. Yo, ingeniero. A ver, dígame. Ya, ese cuadro muestra como definiciones simplificadas de lo que incluye la tecnología. En los tres primeros cuadros tenemos que la tecnología abarca los productos tecnológicos, los procesos tecnológicos y los estudios de técnicas. Dentro de los productos, para elaborar eso necesitamos los conocimientos, procesos obviamente y los artefactos. Los segundos muestra como definiciones a artefactos que incluye las herramientas, se podría decir para alguna reparación, maquinarias y al final que un artefacto es el resultado de un bien o un servicio. Ya, a ver. ¿Alguien más? A ver, una señorita. Ya habló un caballero, a ver, una dama. Escuchemos a lo mejor que ha hecho Dios, dice. Hay hasta una canción para eso. Yo creo eso, ¿eh?
Nosotros los varones fuimos el primer experimento, las mujeres fueron una corrección del varón, ¿sabía? Yo sí creo eso. Ahora yo quiero saber, a ver, que alguna de las señoritas me demuestre que eso es cierto. O no hay ni una. A ver, opiniones, señoritas. No se queden, por favor. Un caballero ya habló, a ver, una señorita. ¿No hay? A ver, señores. Bueno, lo explico, parece que las señoritas están tomando su tiempo para meditar. Primero, el título dice a secciones de la palabra tecnología. Una sección viene a ser, digámoslo de esta manera, cuál es la idea de una palabra que se tiene, ¿sí? Que puede ser aceptada o reconocida dependiendo del uso que se le dé. Entonces, en algunos casos, la tecnología se define como cualquiera de esas palabras. Hablar de tecnología dicen que es hablar de productos tecnológicos, dicen que es hablar de procesos tecnológicos y dicen que es hablar de estudio de técnicas. Eso es para algunas personas la tecnología. Para algunas personas los productos tecnológicos se definen como conocimientos, también se pueden definir como procesos o también se pueden definir como artefactos. Y los artefactos también se pueden definir para algunas personas como herramientas, como maquinarias o como bienes o servicios. O sea, ese cuadro que está ahí muestra las diferentes creencias que tienen los seres humanos con respecto a la palabra tecnología y a las palabras que generan una descripción de la misma tecnología. ¿Sí? Ya no sé si, por ejemplo, Ya, sí, dice, sí. Entiendo. no sé si hay alguna pregunta. Sí, sí, no escuché No, no, bien. no, está bien, está bien. Entonces, la sección viene a ser, no se olviden, una definición que se cree sobre esa palabra, que a veces es correcta y a veces no, a veces es aceptada y a veces no. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos hablando ahí con respecto a las diferentes formas, que a mi parecer, voy a regresar un ratito. A mi parecer, dependiendo de dónde estés o dependiendo de lo que estés hablando, todo vale. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que esté hablando de un vaso de vidrio, que para obtener un vaso de vidrio ha tenido que aplicarse tecnología de vidrio o tecnología en el vidrio. Entonces, eso de ahí es un bien, ¿no? El vaso es un bien, es un artefacto. Significa que es un producto tecnológico. Cuando estoy hablando, por ejemplo, por ejemplo, del VisualNet, ¿ya? Que es una herramienta, ¿sí? Que es una herramienta, ahí está, que es una herramienta que me permite desarrollar otro software. Pero el VisualNet es un artefacto en todo caso. Y también es un producto tecnológico que me permite desarrollar nueva tecnología. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de la computadora, viene a ser una maquinaria, ¿sí? Viene a ser una maquinaria la computadora, significa que es un artefacto y significa que también la computadora es un producto tecnológico. Y cuando estoy hablando de un software o de un sistema operativo o de un sistema, estoy hablando de conocimiento. Estoy hablando de conocimiento. Y ese conocimiento pues es traducido en un producto tecnológico, en este caso es un software, ¿no? Y bueno, los procesos podría ser, por ejemplo, la metodología. ¿Recuerdan el ciclo pasado que hicieron sus metodologías? A cada uno le pedí una metodología que hiciera. Esa metodología es obtenida de acuerdo a un proceso. Entonces, como es obtenida de acuerdo a un proceso, entonces yo podría decir
que la metodología es un producto tecnológico obtenido mediante un proceso, ¿no? Los otros dos, que son procesos tecnológicos y estudios de técnica, por ejemplo, los procesos tecnológicos son aquellos que nunca deberían de terminar, dicen. El proceso que se utiliza para construir una computadora, por ejemplo, es un proceso tecnológico que es un ciclo que se da vuelta todo el tiempo, porque siempre se va a estar produciendo ahora en la actualidad computadoras. Cuando dejan de producirse los equipos, pasan a ser los procesos tecnológicos obsoletos. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es un cassette? A ver, jóvenes, ¿sabemos lo que es un cassette? Sí, ¿verdad? Sí, ingeniero. Vamos a poner aquí un cassette. Ya ni me acuerdo cómo se escribe. Ahí está. Esto es usado yo todavía. Así como usted, también, por ejemplo, el cassette que usaba, había, esta tecnología ya no se produce. Los Dixman creo que eran así creo que eran. Los Dixman, esto también ya no se produce. O ya no veo que hay. Pero lo que se mantiene ahí son los audífonos. ¿Se dan cuenta?